José Luis Ignacio Curiel Monteagudo. Sí, está siendo grabada. Muchas gracias. Continúa. Te damos la más cordial bienvenida. Y para Gracias. quien no te conozca, el público que nos va siguiendo sobre todo, José Luis es ingeniero químico, maestro en ciencia y tecnología de alimentos, doctor en historia por la Universidad Iberoamericana. Él hace un par de meses, más o menos, ¿verdad? Que sostuviste la tesis ahí en la universidad con, eh, con mucho aceptación por parte de los que estuvimos ahí en tu presentación, pero también por el tema que tengo entendido que pronto va a salir el libro de esa tesis. Bueno, coordinó y dirigió programas académicos en nutrición, ciencia de los alimentos y gastronomía. Profesor universitario y asesor para la industria alimentaria y de servicios de alimentos. Autor de los libros La dulcería mexicana, historia, ciencia y tecnología. Otro más, Cocina y pintura de México. Otro más, Virreyes y Virreinas golosos de la Nueva España. Ese se antoja mucho, por cierto, ¿eh? Otro más, Ujú. la mesa de Hernán Cortés, ¿m? Para que, bueno, ¿para qué hablo de libros? Y tú eres el que vas a hablar. Otro más, la cocina en la ruta de las misiones de Fray Junípero Serra, que por cierto presentaste en el Centro de Estudios. Y transcribió el recetario de la gesta de independencia. Así que, pues, doctor Curiel Monteagudo, nos da mucho gusto tenerte aquí y te escuchamos con gran gusto en la Academia Hispanoamericana de Ciencias y Letras, agradeciendo el apoyo del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, para llevar a cabo estas reuniones. Y de paso le doy la bienvenida a la doctora Ana Rita Valero de García Lascurain, que nos da mucho gusto verla. Adelante. Es, Muy buenas tardes, señor director de la Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras, don Manuel Ramos Medina. Es para mí un gran honor estar contigo y con todos los académicos reunidos para hablar de un tema quizás que nos salimos un poquito de lo que hemos estado viendo. Ahora vamos a hablar de los olivos, de las aceitunas y también vamos a hablar de pues cómo llegaron a América precisamente las aceitunas, el aceite de oliva, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, pues bienvenidos todos. Les agradezco mucho su presencia. Ahorita me comunicaron que hay algunas personas que no pueden entrar, ah, de alguna manera están como que quieren entrar, pero no pueden, no sé por qué. Y Pues por es otro que lado, a veces falla el internet en algunas zonas que pase el avión o qué sé yo. Óyeme, José Luis, antes de darte la palabra, también quiero hacer presente al doctor Roberto Bay, que tan amablemente va a apoyarte en algunas cosas en esta conferencia. Bienvenido, Robert. sí, Perdón, adelante. Sí, también le quiero agradecer mucho al doctor Robert Bay, porque cuando vio anunciada la conferencia a México, pues yo he estudiado mucho lo de los olivos. Si quieres cualquier apoyo, le dije, pues si se me atora algo, y te le voy a pedir que me ayudes, ¿no? Y pues ya hemos estado de acuerdo en muchas cosas, y bueno, aquí está presente y eso me da muchísimo gusto. También me escribió uno de mis alumnos de mis primeras generaciones, que ahora ya es vicerrector en una universidad en España, por allá por Valencia, creo, y resulta que él quería también entrar, no sé si al rato se incorpore, y algunas otras personas que también me han estado escribiendo, y bueno, pues les agradezco mucho su atención. Muy bien, pues vamos a hablar de la llegada de los olivos, las aceitunas y el aceite de oliva a la Nueva España. Ahora vamos a pedirle a Rubén que pase la siguiente. Bueno, eh, quizás me voy a tardar un poquito en hacer lo que dice Salvador de Pinal, que muchas veces con los prolegómenos nos tardamos más que en toda la conferencia, pero me parece importante hablar un poco de esto. Resulta que los olivos
Es más, hay algunos precursores de olivos que se llaman acebuches o se llamaron acebuches y que sembraron en Mesopotamia sobre todo. Son los primeros vestigios de esos olivos. Oleaster o Olea silvestris serían los nombres científicos de esos acebuches. Y bueno, los semitas, ustedes saben, la historia de los semitas viene de la familia de Sem, uno de los hijos de Noé, ¿verdad? Que por cierto, a Noé, cuando se iba a acabar el diluvio, llegó una paloma con un ramito de olivo en señal de que ya se había terminado aquel diluvio y es el símbolo de la paz. Bueno, pues los semitas llevaron las aceitunas, vamos a pasar la siguiente, ya no sé dónde estoy, al Mediterráneo y probablemente llegaron a la zona de Creta. En Creta está el acebuche, o más bien ya es un olivo verdadero que está precisamente en un pueblo que se llama Bubs, ¿no? Entonces ese olivo lo han estado estudiando porque es un olivo verdaderamente antiguo, es de lo más antiguo que hay y le han calculado una edad de 4.000 años, imagínense. Y es lo que yo quería pedirle al doctor Bay, que me ayudara en esto, porque yo fui una vez a visitar los árboles gigantes allá en Yosemite y me enseñaron que precisamente para medir la edad de los árboles se hacía calculando en el tronco el número de círculos que se van formando. Entonces cada círculo es como un año o un ciclo. Y después, pues vamos a llegar a la situación de que este árbol está hueco en algunas partes y entonces, pues el doctor Bay nos puede ilustrar un poquito cómo se puede determinar la edad de un árbol de estos. ¿Estás por ahí, Robert? Bueno, si no, Sí, les voy sí. a decir también que en algún artículo encontré que le han hecho pruebas así como de tomografía para determinar la edad, pero bueno, lo dejamos en que tiene 4.000 años. ¿De acuerdo? Bueno, pues siguiente, por favor. Los fenicios, pues los comerciantes de lujo del Mediterráneo, pues llevaron a todas partes los olivos y las aceitunas, además del vino, etcétera. Tenían barcos con unos como entarimados, donde podían descansar pues eran unas vasijas muy especiales, así como triangulares, que las dejaban ahí para que no se movieran durante el trayecto. Entonces, pues esos son los que nos van a llevar las olivas a todo el Mediterráneo. Siguiente. Rubén, gracias. Cuando viene la expansión del Imperio Romano, pues una de las zonas que más produjeron fue la Bética romana. Un lugar maravilloso porque ahí se produjo muchísimo. Se produjeron los olivos, se produjo la aceituna y se produjo el aceite de oliva. Y fue tan importante eso que casi en todos los libros aparece como Roma, que Roma es como su principal producción agrícola es el aceite de oliva, las aceitunas y los olivos. Y bueno, ¿cómo le hacían para llevar el aceite de la Bética a Roma? Siguiente, por favor. Bueno, aquí están alguna manifestación de cómo sacaban las aceitunas en aquel momento. Están golpeando un árbol y la están recogiendo del suelo. Técnica que ahora la consideran mala, en el sentido de que las aceitunas que caen al piso pueden aumentar el número de ácidos grasos, que hay cierta modificación y que por lo tanto esos no son las mejores aceitunas. Ahora ya ponen un aparato para hacer vibrar el árbol, caen las aceitunas y a base de lonas o de
alguna cosa que ponen en el suelo, recogen las aceitunas. Siguiente, por favor. Esta es una almazara. La almazara es aquella piedra que sirve para hacer la molienda de las aceitunas, ¿no? Entonces, esta almazara es una almazara probablemente de esa época romana, aunque encontré una cosa verdaderamente emotiva, porque me puse a pensar, bueno, ¿y por qué Cristo se metió al huerto de los olivos después de la última cena? Y encontré algo que me impresionó mucho. Lo que pasa es que las iglesias que están por ahí para, para representar la oración en el huerto, pues precisamente está Cristo con la cabeza sobre la piedra. Y lo que dicen es que estaba con tanta presión de lo que sabía que iba a pasar, que hagan de cuenta que pasa como con las aceitunas. Las aceitunas solas, nada más con el puro peso, empiezan a segregar el aceite. Y Cristo, con la presión tan intensa que tenía de lo que iba a suceder, pues también sudó sangre, ¿no? Entonces, en las iglesias que están por ahí en Jerusalén, en el huerto de los olivos, está representado Cristo sobre la piedra de la almazara. Y por cierto, en esa zona, la palabra almazara se convierte en una palabra en arameo que quiere decir Getsemaní. Esa sería la palabra de Getsemaní, quiere decir almazara, o sea, el lugar de la molienda de las aceitunas. Siguiente. Aquí está otra almazara más de los romanos, porque tienes todo un proceso interesante donde pues primero se hace la molienda, a veces queda una pasta, algunas veces le pueden quitar los huesos a esa pasta para molerlos aparte, o sea, los huesos también se muelen. Plinio el Viejo dice que de la aceituna se aprovecha todo. Y entonces, pues queda una pasta que después se exprime y una vez exprimida hay que dejarla reposar porque tiene dos partes. Una que sería el aceite verdadero que queda en la parte superior y en la parte inferior queda lo que se llama el alpechín. El alpechín que dice Plinio el Viejo que también aprovechaban porque pues es una sustancia maloliente, muy fuerte, etcétera, pero que la usaban como insecticida, como herbicida, como plaguicida, o sea que todo se aprovecha. Y lo que quedaba de haber exprimido las aceitunas se usaba como abono. Entonces prácticamente todo se utiliza, ¿no? Para obtener lo que llaman el oro de aquella época, ¿no? El oro líquido. Siguiente. Aquí está Plinio, que también dice dos cosas interesantes, que dice que hay dos líquidos que son especialmente agradables para el cuerpo humano, el vino por dentro y el aceite por fuera, porque se untaban aceite para limpiar la piel y para tener mejor cutis, etcétera. Y dice, ambos son productos más excelentes de los árboles, pero el aceite es una necesidad absoluta y no ha errado el hombre en dedicar sus esfuerzos a obtenerlo. Esto es Plinio el Viejo en la Historia Naturalis. Siguiente. Esta es una almazara donde están ya recibiendo todo el aceite y después lo envasaban en esas vasijas. Y en las vasijas no solamente las llenaban, sino también las sellaban, le ponían una especie de tapón de madera y la sellaban muy bien. Siguiente. Más o menos estas son las diferentes vasijas que usaban precisamente los romanos. Siguiente. Vamos a la siguiente, porque estas las envasaban y las mandaban a Roma. Y es un trayecto maravilloso,
¿Por qué? Porque se iban por el río Betis, bueno, ahora se llama Guadalquivir, y entonces iba por ahí, entraba al Mediterráneo y llegaba hasta el puerto de Ostia, pero en Ostia entraba al río Tíber y entonces así iban entregando poco a poco el aceite y lo entregaban a los termopolios siguiente. ¿Qué es el termopolio? Pues es como la tiendita de los romanos, una especie de tiendita donde tenían todo. Se llama termo porque había también cosas calientes, quizás algún hornito para calentar algo, y entonces pues era como para un refrigerio, una especie de fast food romano. Siguiente. Este es el termopolio, pero miren cómo están incrustadas las ollas en el mostrador. Ahí están las ollas gigantescas, ¿no? Son ollas muy grandes y servían no solamente para el aceite, sino también para vino, también para el garum. Ahorita les platico, el garum es en realidad se llamaba licuamen para los romanos. Garum es el nombre nabateo, fenicio o griego, perdón, que quiere decir una salsa maravillosa que servía para condimentar todo. Y esa la hacían poniendo pescados o tripas de pescado o pues todo lo que podían de pescado con sal. Y entonces con eso hacían una salsa maravillosa. Y entonces ahí estaban las ollas. Entonces puede ser para el licuamen, puede ser para el aceite de oliva y puede ser para el vino. Y entonces llegaban y ahí despachaban lo que quisieran llevarse a su casa. Siguiente, por favor. Y bueno, resulta que aquel barco que llegó por el Tíber seguía a Roma. Pero en el Termopolio rompían las vasijas, una cosa impresionante. Rompían las vasijas porque no querían regresarse con el peso de las vasijas vacías. Ya habían vaciado el aceite. Entonces, ¿qué hacían? Pues los guardaban en canastos y lo llevaban a un tiradero. Siguiente. Ese tiradero se convirtió en monte, porque eso empieza en la época de Augusto y pues más o menos son 2 o 3 siglos. Entonces en Roma hay vamos a decir, la octava colina de Roma sería el monte Testaccio. Testaccio quiere decir de los trastes, ¿no? De los objetos. Y con eso han hecho todo un monte, nada más de los puros tepalcates que desecharon los romanos a la hora de los viajes. Siguiente. Y bueno, otra cosa que los italianos han pues dado una especie de aporte para la gastronomía, que son los rellenos de las aceitunas, ¿no? Que le sacan el hueso y le ponen algún relleno que puede ser pimentón, puede ser, en algunas veces he probado con algún pescado, como anchoas o con queso. Pero una cosa que me llamó mucho y por eso puse esta imagen son las olivas a la escolana. Resulta que eso me lo dieron a probar alguna vez que estuve en Italia y son como las aceitunas deshuesadas, pero rellenas de carne, o sea, mezclas así como de picadillo, ¿no? Con puerco y ternera, los aromatizan con vino, le ponen hierbas y especias y después viene rebozado y empanizado y fritos, ¿no? Algo verdaderamente sensacional. Y en algunas ferias te los ponen con un popote, como un palito para que te las puedas comer así una por una. Muy bien, siguiente. Perfecto. Bueno, vamos a dejar la edad antigua y nos vamos a la invasión de los bárbaros, cuando entre los visigodos vamos a encontrar este personaje que también me parece fascinante, que es Isidoro de Sevilla. Isidoro de Sevilla es realmente un gran, vamos a decir, un personaje que estaba muy relacionado con la alquimia, con el naturismo, pero colecciona quizás la biblioteca más grande de su época
y además empieza a buscar de dónde es el origen de cada cosa. Entonces escribe un libro que se llama Etimologías. Es tan importante este libro que el Papa Juan Pablo II llamó o nombró a Isidoro de Sevilla santo patrono del Internet, para que se den una idea de la importancia de Isidoro de Sevilla. Yo tuve la inquietud de buscar el libro de Isidoro de Sevilla y resulta que no lo conseguía en ninguna biblioteca de la UNAM, ni del Poli, ni en ningún lado. Alguien me regaló unas copias y entonces dije, ya con esto ya todo da. Pero cuando muere mi padre, resulta que me encontré un ejemplar de un libro español de Isidoro de Sevilla de las etimologías. Eso mismo que le estoy platicando, se lo platiqué precisamente una vez en una plática en el Instituto de Investigaciones Antropológicas y me dijeron, préstame el libro. Y entonces ya lo digitalizaron y ya lo tienen. Después me invitaron a Valladolid a dar unas pláticas por motivo de la muerte de Cristóbal Colón. No sabía yo que se había muerto, pero ya les di el pésame. Y resulta que ahí en Valladolid hay una editorial que se llama Maxtor, que hace puros facsimilares. Y bueno, precisamente tienen el libro de etimologías de Isidoro de Sevilla. Y lo pongo porque dice Isidoro, oliva proviene del latín y la aceituna es el fruto del olivo, apreciado tanto por su sabor como por el aceite que se obtiene de él. Y bueno, si nos vamos ahora a la Edad Media, siguiente por favor, encontré esto que también el doctor Bay me mandó la imagen de es un libro pues que tiene que ver con, ahora sí que con la higiene, con como salud pública, que se llama Taquino Sanitatis, de un autor pues persa, Ibn Butal, que era médico cristiano, nacido en Bagdad y muerto en 1068. Y bueno, lo interesante, y ahí podrías intervenir, Robert, si nos puedes ayudar, porque él lo que quiere señalar es cómo brota un nuevo árbol para la reproducción. No sé si estás por ahí, pero no te Y veo. aquí estoy. Ah, bueno. Sí, sí, muy bien. Pues una de las preguntas que me presentó José Luis es cómo va la propagación, cómo puede propagar el olivo y llevarlo a toda la zona mediterránea hasta las Américas. Y en esta ilustración, pues podemos ver que los árabes, pues sí, reconocieron la forma principal de propagación. Si ve la base del tronco, junto a la canasta de la señora, hay un chupón con una ramita con hojas. Y esa es la forma típico durante el siglo XVI al siglo XIX de propagar olivos, cortando los chupones y después el tallo, realmente el mini tronco tiene suficiente reserva para aguantar 3 a 6 meses cicatrizando en los cortes y después puede sembrar en tierra fértil con agua y después retoña bien. Entonces, es interesante que los árabes pues ya dominó la forma de propagación y fue compartido con los europeos. Inclusive, no sé si José Luis tiene la otra imagen o no, pero hay una imagen de los franciscanos en un jardín de olivos hablando con el jardinero árabe. Entonces, parece que los misioneros, básicamente franciscanos jesuitas, introdujeron olivo a Nueva España y parece que aprendieron en Europa primero cómo propagar y difundirlo aquí en este continente. Muy bien, muchas gracias, Robert, muy amable. Vamos a ver la siguiente, por favor. Ya nos vamos a alejar un poco y nos vamos a la Edad Moderna con cuando viene el descubrimiento de América.
hay que pensar que Cristóbal Colón, y eso es una inquietud que yo siempre he tenido, Cristóbal Colón tiene en su bitácora un inventario de todo lo que llevaba, pero nunca se habla de todo lo que se llevó para llegar nuevamente a España. Por ejemplo, imagínense, quiero trigo, no puedo hacer pan, ¿no? Aunque él llegó con galletas o algo así para que no se echaran a perder. Después, quiero, por ejemplo, vino, pues no hay uvas. Quiero leche, pues no hay vacas, aunque él probablemente ya ha llevado unas especies menores para su barco, para poderlo estar ordeñando en el trayecto, ¿verdad? Entonces, bueno, a la hora de que se regresa, pues se quedan algunas personas en la isla de Guanajaní. Y bueno, en los siguientes viajes también. Pero entonces, vamos a ver la siguiente. Interviene, por ejemplo, el relato de Gonzalo Fernández de Oviedo. La siguiente, por favor, para ponerla ya. Él es Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, que relata en su Historia General y Natural de las Indias, Islas y Tierra Firme del Mar Océano, hacia 1516, dice que pues estaban desesperados por no poder freír y no poder utilizar nada de aceites. Entonces dice que, refiriéndose al cacao, dice, aquellas almendras las hice hacer todas aceite, aquella negra mía que lo sabía muy bien hacer. Aún después llevé parte de ello a España. En Ávila di una redomica de ello a la emperatriz Nuestra Señora, que en gloria esté, preguntándome su majestad si era bueno para las llagas, y dije lo que he dicho, que sabía por experiencia. Molido el cacao y cocido con poco de agua, se hace excelente aceite para guisar, de comer y para muchas cosas. Y entonces también el mismo Gonzalo Fernández de Oviedo, bueno, aquí está la negrita que le estaba ayudando. Siguiente, aquí está el cacao molido, lo pone en agua, siguiente, y después lo decanta para sacar de la parte superior el aceite, que si lo dejamos solidificar, pues se hace lo que conocemos como manteca de cacao. Siguiente. Y bueno, uno de sus compañeros que estaban ahí en la isla le preparó un pescado y unos huevos cocinados con aceite de cacao. Me imagino que era manteca de cacao, como que a ver si se les antoja un guiso de pescado a la manteca de cacao. Y bueno, se llamaba Nicola, el amigo de Gonzalo Fernández de Oviedo, Nicola, que le preparó huevos estrellados con pescado frito en manteca de cacao. Siguiente. Lo mismo pasa con los conquistadores de la Nueva España. Una vez ganada la Ciudad de México, Hernán Cortés hace un banquete en Coyoacán en 1521, siguiente, y entonces en este banquete, pues Diego de Ordaz, pues lleva o trae para acá, para Coyoacán, un barco cargado de cerdos y vino. Siguiente, por favor. Entonces llega, dice Salvador Novo en su Historia Gastronómica de la Ciudad de México o Cocina Mexicana, en ese libro también me parece interesantísimo, cómo llega por vez primera, dice Salvador Novo, que la manteca llegó en forma triunfal a la Ciudad de México en 1521. Siguiente. Y desde entonces, pues vamos a encontrar que la manteca se va a incorporar a los tamales, que vamos a encontrar todos los antojitos, las fritangas, las carnitas, etcétera. Y bueno, viene una dieta muy especial. Siguiente. También encontré un acta de cabildo del 16 de junio de 1529, donde dice que pues ya había una demanda importante de la manteca, todo el mundo quería usar la manteca, y entonces dice que la vendían a ojo en ollas,
y lo que es peor, echan en lo bajo de las dichas ollas el unto mal derretido para hacer bulto, ¿no? Entonces se estipuló en esa junta del cabildo que los que quisieran vender unto derretido lo vendan por peso y no a ojo, y cada rilde que se venda por un tomín de oro. El arrelde costaba más o menos, equivalía más o menos a 2 libras, más o menos, o sea, como 1 kilo. Siguiente. Y bueno, otro fenómeno que se dio es que no podían freír bien en las ollas y cazuelas prehispánicas porque se les pegaba. Entonces, Alonso Figueroa, el chante de Antequera, se pone a trabajar en cómo evitar eso. Y entonces, en una carta que le escribe al rey el 29 de julio de 1541, dice: con trabajo e ingenio alcancé el vidriado, que no tenían un plato en que comer si no venía de Castilla. Me duró 1 año que no hacía sino hacer y deshacer hornos y buscar por las sierras el alcohol para ello. Lo mostré a los indios de México sin interesarse en ninguno que pudiera yo ganar de ello más que 3,000 pesos ahora. Pues claro, pues no les interesaba que estuviera vidriada o no la olla, pues ellos no freían, porque en el tiempo en que comenzó a hacer, daban medio peso por una olla mediana. O sea, pero es el inicio del famoso vidriado que hasta el año 2000 y pico, digo, en 1990, más o menos 1980, descubrieron que producía saturnismo porque podría estar en contacto el plomo que contiene el vidriado con los alimentos, especialmente no tanto cuando se cocina con ellas, sino cuando se envasa en estos recipientes vidriados. Entonces, yo estuve en un desayuno con alguna persona del Fonacot y me dijo: compren ciertas ollas de Michoacán, porque resulta que uno de los alfareros se envenenó muy duramente de saturnismo, estaba a punto de morir, y entonces gracias a ese señor ya se unificó la idea de no ponerle plomo al vidriado de las ollas. Siguiente. Bueno, pero el aceite de oliva nos hace falta que llegue. Y va a ser precisamente en 1524 cuando llegan los 12 franciscanos con Fray Martín de Valencia a San Juan de Ulúa. Y entonces ahí traen olivos. Y ahí es lo que yo decía: ¿cómo los habrán propagado? Pues no sé, pero aguantaron por lo menos hasta 1531 siguiente, porque en 1531, bueno, aquí está un franciscano con su hábito de color azul añil, que era, pues, hay muchas teorías. Una es que no tenían con qué teñir los hábitos y entonces lo tenían con añil. Otra es que, pues, tenían que asemejar un poco el manto de la Virgen, etc. La cuestión es que los franciscanos, como dijo Robert Bay, también son portadores de esta magnífica aventura de la siembra de los olivos. Siguiente. Y bueno, ¿para qué lo usaba la iglesia? Pues para los sacramentos, principalmente. Acuérdense que el óleo de los catecúmenos, el óleo de los enfermos, que son los que están en los extremos, y el de en medio es el óleo, es el santo crisma, ¿no? Entonces, unos que se usan, por ejemplo, para el bautizo, para la confirmación, otro para la unción de los enfermos, y el santo crisma para la ordenación sacerdotal. A la sacerdote le untan en las manos, es la unción, y tiene que ver esta unción con y yo creo que de ahí viene todo este rito del óleo, porque vamos a decir, en la antigüedad, pues se alumbraba con aceite, o sea, había lámparas de aceite y la iluminación, inclusive de pueblos completos, eran con aceite. Entonces, significa la iluminación,
pero la iluminación divina, la iluminación del Espíritu Santo que va a llegar a las mentes. Por eso también se ungen los sacerdotes, los reyes, y también se ungen los sacerdotes, ¿no? Entonces a los obispos, por ejemplo, le untan, bueno, le ungen la cabeza con el santo crisma de la salud. También sirve para, por ejemplo, cuando hay una ceremonia de una nueva iglesia, o por ejemplo, para los vasos sagrados también tienen que pues darle una pasadita para ungir el cáliz, para ungir la patena, etcétera, para que estén todos bendecidos. Siguiente. Aquí ven, siguiente. Aquí vemos a los olivos que se sembraron en 1531 ya cerca de la Ciudad de México, en la ribera, digamos, del lago de Chalco, Xochimilco, en 3 pueblos, Ixtayopan, Tecomitl y Tulyehualco. Y esos todavía existen y siguen produciendo aceitunas. Algo interesante, siguiente. Inclusive han estado haciendo algunos estudios de qué variedades de aceitunas son. Y encontraron que sí son aceitunas de origen español, como la manzanilla, la arbequina, la michín y la picual. Esos son los que tenemos en el Tulyehualco. Y por cierto, cada año en marzo hacen la feria de la aceituna y del amaranto, porque también se produce por ahí mucho amaranto. Siguiente. Y bueno, los olivos emigraron. Algunos dicen que se fueron hacia Texcoco, otros dicen que se fueron a Chapultepec, otros de Chapultepec se fueron a Querétaro, de Querétaro a Celaya, etcétera. Y don Vasco de Quiroga se los lleva a Michoacán. Entonces, en el atrio del convento de Santa Ana, un convento franciscano de Tzintzuntzan, está lo que se llama el Atrio de los Olivos, que es una verdadera maravilla. No sé si ya lo conozcan. Ojalá, si no, hay que visitarlo. Siguiente. Y resulta que ahora le han puesto nombre a los árboles, nombres en purépecha. Erandini quiere decir la aurora, así se llama uno de los árboles. Nana Kutsi, la madre luna, es otro árbol. Tata Curiata, el padre sol, otro árbol. Cuerajperi, el creador, otro árbol. Y así se han seguido bautizando a los árboles también con nombres tarascos o purépechas. Siguiente. Bueno, llegamos a 1538, donde se hace una gran fiesta en la Ciudad de México, en la Plaza Mayor. Una fiesta porque se firma un tratado de una como tregua de paz entre Francia y España. Se firmó en Niza con presencia de los reyes de Francia y de España. Eran Carlos I y Francisco I de Francia, y también estuvo presente el Papa Paulo III en Niza. En Niza se hace esa firma se llamó Paz de Aguas Muertas también. Y bueno, así le pusieron. Y esa paz, pues me imagino que la comunicaron por carta, y meses después que llegó la carta, entonces decidieron hacer un banquete para conmemorar precisamente ese acontecimiento de la paz lograda entre Francia y España. Y entonces ya había sido nombrado virrey don Antonio de Mendoza, que lo nombraron en 1535, y Hernán Cortés ya era el marqués del Valle de Oaxaca desde 1528 más o menos. Y entonces resulta que se hace ese gran banquete. Aquí están algunos del menú, vamos a decir, de ese banquete, una minuta muy, muy amplia, que tiene que ver, no voy a entrar en detalles, pero es una minuta completamente medieval, ¿verdad? Siguiente. Por ejemplo, no sé si está por ahí. Bueno, en el siguiente, en el banquete medieval, lo que hacían era, por ejemplo, llevar un pavo real, ese sí era turco,
un pavo de Turquía, le quitaban las plumas, lo asaban y ya asado lo volvían a armar, le volvían a poner las plumas y le ponían el pico y los zapatos y las piernas forradas de oro o de plata, ¿no? Pues aquí en este banquete de Hernán Cortés, y por eso lo subrayo en el primer renglón, también dice que sirvió gallinas de la tierra, es decir, guajolotes, pero probablemente hayan sido los guajolotes de monte, ¿no? No el guajolote, el agraris gallipavo que conocemos, el pavo negro, sino el guajolote ocelado, que es un árbol, es un ave muy fina que se da en la zona de Yucatán, y por eso a Yucatán le llaman la tierra del faisán y del venado, porque no son faisanes, son guajolotes. Pero les pusieron los pies, hacía como guaraches de plata también para recordar esto, ¿no? Y bueno, para lo que voy es que también Bernal Díaz del Castillo dice, aún no he dicho del servicio de aceitunas y rábanos y queso que se sirvió, ¿verdad? Cardos y frutas de la tierra. Entonces, esto es la presentación, vamos a decir, de varias cosas, entre ellas las aceitunas, que ya se dan en la Nueva España. Les presento las aceitunas de la Nueva España. Eso es lo que quiere decir con este renglón de la minuta del banquete siguiente. Bueno, ya en el siglo XVII vamos a encontrar que, por ejemplo, este virrey, y yo creo que los anteriores también, pues tenían que llevar limosnas a los pobres de vino y de aceite de oliva. Entonces él se queja con el rey y le dice, pues he logrado hacer las periódicas limonas de aceite y vino como lo solicitó, pero considero importante pedir que en el futuro traerlos de España en especie porque aquí son muy caros. Pues claro, aquí son carísimos y entonces pues mejor que se los mandaran de España para hacer las entregas de las limosnas. Omití poner otras imágenes para hablar de del primer recetario más antiguo que se conoce, que es el del convento de San Jerónimo, que se le atribuye a Sor Juana Inés de la Cruz. Y en ese ya menciona el uso de la manteca y del aceite de oliva, las dos cosas. Pero entonces, ¿saben lo que hacía en ese recetario? Dice que todos los productos que iban fritos les ponían manteca con aceite de oliva combinados. Y eso pues me recuerda un poco a la cocina actual, que por ejemplo para que no se les queme la mantequilla cuando van a hacer alguna preparación o un freído de mantequilla, lo que hacen es ponerle un chorrito de aceite. Eso aumenta vamos a decir, hay un punto en física o en química que se llama el punto de humo. Entonces, cuando el aceite toma el punto de humo, pues empieza a quemarse, cambia de sabor, etcétera. Y entonces, al ponerle el chorrito de aceite a la hora de freír algo con mantequilla, pues ya se evita que se queme la mantequilla. Y lo mismo debió haber sido porque ponía en las recetas de Sor Juana, dice que se ponga manteca con aceite de oliva. Y bueno, después en el siglo XVIII, pues vienen los recetarios que rescató también Lupita Pérez San Vicente, el recetario de doña Dominga de Guzmán, el recetario del padre Ávila Blancas, que también fue compañero nuestro en la academia, etcétera. Cabe mencionar que también el recetario de Sor Juana, pues el recetario del convento de San Jerónimo, también lo rescató Josefina Muriel, también miembro de nuestra academia, ¿verdad? Muy bien, siguiente, por favor. Bueno, así como se fueron llevando las aceitunas hacia el norte, pues también vamos a decir que después de la expulsión de los jesuitas, Fray Junípero Serra, más o menos en 1741, él tiene una vida fascinante, por eso escribí ese librito de la cocina en la ruta de las misiones de Fray Junípero Serra, que ahora ya es San Junípero Serra, porque también lo canonizó el Papa Juan Pablo II. Y entonces se llevan las aceitunas a la Alta California en la fundación de las diferentes misiones.
es algo en verdadera. Primero, Fray Junípero también construyeron y hicieron diferentes misiones en la Sierra Gorda de Querétaro, pero después se va hasta la Alta California, donde hay lo que se llama el Camino Real. Entonces empieza por San Diego, por ejemplo, San Diego de Alcalá, que va a ser la primera misión. Después que se van a, por ejemplo, a Los Ángeles, ¿no? Nuestra Señora de los Ángeles, que ahora es una ciudad importantísima, Santa Bárbara, San Luis Obispo, Sacramento, etcétera, ¿no? Merced hasta San Francisco, y todas esas ciudades fueron fundadas por Fray Junípero Serra, y de ahí nace una aceituna, perdón, que le van a llamar aceituna misión, precisamente en honor a esas misiones franciscanas. Siguiente. Y bueno, aquí está una imagen que encontré, me pareció muy interesante, del primer bautizo que hubo en alguna de las misiones franciscanas del recorrido del padre Fray Junípero Serra. Y entonces aquí están bautizando un bebé. Y por cierto, en mi libro también digo que pues tuvo que pedir permiso pues al convento y al virrey y a todos los que podían pedir permiso para poder hacer la confirmación de algunos indígenas. ¿Por qué? Porque eso solamente lo hacen los obispos. Entonces tuvo que pedir permiso para que él pudiera hacer el sacramento de la confirmación. Siguiente. Y bueno, aquí está la aceituna misión que les decía, que es lo que se llevó a cabo. Y ya venden también aceite misión, ¿no? Como con esa marca para distinguirlo. Tengo un amigo que tiene unos restaurantes muy buenos de comida así como libanesa. Y resulta que me enseñó unas aceitunas gigantes, tal vez parecidas a las olivas ascolanas, así gigantescas, que se dan en Sonora, en Baja California, todo eso, y son como híbridos de aceitunas misión con otras variedades de aceitunas, pero ya lo lograron que fueran unas aceitunas muy grandes. Siguiente. Y bueno, eso también lo tomé de Robert Bay, que me mandó unas imágenes de esta misión que está en San Antonio, Texas, ¿no? Se llamó Misión de San Antonio de Valero, para honor a Rita Valero, no, en honor al virrey de Valero y a San Antonio de Padua. Es una combinación curiosísima. Misión de San Antonio de Valero. Y estaba sobre el río San Antonio y lo llevó Fray Antonio Olivares y con los indios Jarame. Ahora, hay también un franciscano que se llama Francisco Celis, que a él se le atribuye haber sembrado los primeros árboles de olivos. Siguiente. Pues en 1821 viene la independencia de México y pues se independiza México, pero no se independizan de los platillos que nos dejaron los virreyes, ni nada de eso, ni las aceitunas ni el aceite. Las aceitunas continúan hasta la fecha presentes en nuestra gastronomía. Siguiente. Algunos platillos que pues son emblemáticos todavía. Algunos han querido extinguirse, por ejemplo el pollo en cuñete es una delicia de platillo que se produce precisamente con aceite de oliva. Entonces es el pollo frito en aceite de oliva con diferentes especias. Antiguamente lo ponían en un cuñete, o sea, como un barrilito, y entonces pues al soltar la gelatina a la hora de la cocción, pues se unía todo como si fuera una torre de pollo, ¿no? Pero actualmente pues ya te lo sirven así, si es que te lo sirven, porque un día vez fui a un lugar y le dije, no tiene pollo en cuñete. No, ese es un plato tan caro que no lo podemos seguir haciendo, ¿no?
¿Por qué es caro? Por el aceite de oliva. Siguiente. Otro va a ser el pescado a la veracruzana, que también tiene la historia de que llegaban los barcos con aceitunas y con aceite de oliva a San Juan de Ulúa, y entonces pues de ahí nació la idea de preparar que un pargo, que un guachinango y algunos otros pescados de la región para hacer el famoso pescado de la veracruzana, que además lleva alcaparras y lleva también esos chiles largos, que son chile carricillo, así se llama la variedad, pero pues lo conocimos más por chiles güeros, ¿no? Pues algo delicioso. Las aceitunas tienen que estar deshuesadas, desde luego, para comerlas muy bien en el plato. Siguiente. Y bueno, otro que va a ser importantísimo va a ser el bacalao, o sea, el Gadus murua, que es el pescado del Mar del Norte, lo conservaban en sal, lo conservan en sal, y de ahí lo mandaban a la Nueva España. Y como, vamos a decir, lugares muy altos como la Ciudad de México no llegaban los pescados, pues fue ideal, porque en la liturgia eh, religiosa, la liturgia católica, pues dice que tiene que haber vigilia antes de cada fiesta. Y como aquí eran muchísimas fiestas, pues entonces el bacalao estuvo presente, inclusive el día de la noche de Navidad, o sea, el día 24 es día de vigilia, según la iglesia, y por lo tanto nacieron platillos como el revoltijo, que ya Manuel Ramos nos ha platicado, que nació en algún convento carmelitano, y por otro lado también encontramos el bacalao, pues es una preparación que se hace desalando el pescado durante varios días y cambiándole el agua, etcétera. Después puede ser en trozo o desmenuzado, y después pues una preparación que también lleva aceitunas, alcaparras, a veces le ponen almendras, etcétera. Y entonces es un platillo delicioso que se tiene que servir en la noche vieja, la noche de Navidad, perdón, en la noche de Navidad, pero bueno, hay un platillo de vigilia que se sigue utilizando como parte de nuestras fiestas, ¿no? Siguiente. Y bueno, vamos a llegar a la época del virrey José de Azanza, que pues fue virrey, pues vamos a decir, al finalizar el siglo XVIII y al inicio del siglo XIX. Él lo que hace es hacerle una muy importante, vamos a decir, promoción al algodón. Entonces empieza a haber una gran producción de algodón, sobre todo en el norte de la Nueva España, y de ahí, a la hora de sacar la pizca del algodón, pues van a sacar las pepitas del algodón, y las pepitas las van a hacer aceite, y por vez primera en la historia aparece un aceite que no sea de oliva. Siguiente, es el origen de los aceites de semillas oleaginosas, ¿no? Aquí empieza el aceite de algodón, que sería el primer producto que no va a ser aceite de oliva. Antes todo el virreinato va a ser aceite de oliva, y esto al ser al final del virreinato ya se podrían hacer aceites de semillas oleaginosas. Siguiente. Y aquí tenemos una variedad que de girasol, que de cártamo, etcétera, ¿no? Inclusive el ajonjolí, muchas semillas, en fin, todo se puede hacer, todas las semillas oleaginosas se pueden hacer con ellas aceites. Yo tuve una vez un curso que daba yo práctico de cocina prehispánica, y entonces una niña quería freír a fuerzas. Le dije, no, eso no se puede hacer, a menos que lo hagas con chía. Ah, pues me llevó una botella de aceite de chía, ya no le pude decir nada para freír, ¿no? Y bueno, una de las cosas que han encontrado los arqueólogos es metates con algunas porciones de semillas que probablemente podrían dar a entender que hubiera algún uso del aceite, pero yo creo que era más bien para textiles. Siguiente. Y bueno, aunque el aceite de oliva sigue vigente,
ha disminuido mucho con los aceites de semillas oleaginosas. Siguiente. Y bueno, yo creo que ya con esto, pues vamos, aquí está el pollo en puñete que habíamos visto, que les decía yo es un plato muy caro. Siguiente, el pescado a la veracruzana, que siguen vigentes. Siguiente. Y bueno, algunas cosas que le ponemos aceite de oliva porque es parte de la confección. Por ejemplo, el escabeche, que por cierto tiene un nombre árabe, viene de los, pues yo creo del al-andaluz, isquiabech, que quiere decir en vinagre, ¿no? Entonces empiezan a hacer que los cuetos, las manitas de puerco, eh, la pata para las tostadas de pata, etcétera, en escabeche, pero también, desde luego, las verduras y los chiles siguiente. Y por ejemplo, encontré que pues en Jalapa no hay chiles. En Jalapa no hay chiles, o sea, no cosechan chiles, pero sí es famosísimo los chiles jalapeños. ¿Por qué? Porque es una preparación de los jalapeños de poner en escabeche esos chiles que probablemente sean más bien de Puebla, ¿no? Y entonces pues los sirven a veces rellenos. Yo me acuerdo que había inclusive enlatados de atún y de camarón, de algunas otras cosas, otras en rodajas, como para los nachos, que ahora ya están muy de moda, y después, pues también en rajas o enteros. Siguiente. Y bueno, otra cosa va a ser el ceviche, que no sabemos cómo se escribe bien, porque hay veces que lo escriben con C o con S, a veces con B grande o con V, y entonces pues no sabemos, es todo un cambio. Y después se pelean el origen del ceviche, Perú, España y México. En Perú dicen que en la época de los incas se preparaba usando una chicha de joro, que quiere decir algo así como de maíz que ya empieza a germinar, y entonces con eso hacían el líquido para marinar los pescados. Pero después cuando llegan los cítricos, pues lo cambian por naranja y limón, y es como lo hacemos aquí en México, que es una comida de playa, pero también de postín, ¿no? Porque a veces pues es una maravilla, y esto con los aguachiles de por allá de Sinaloa y todo eso, pues también le ponemos un chorrito de aceite de oliva. Siguiente. Finalmente, bueno, no podemos prescindir de las clásicas vinagretas, de la vinagreta para las ensaladas, ¿no? Que tiene que llevar siempre mucho aceite de oliva, poco vinagre y un poquito de sal, ¿no? Que hay un dicho, ¿no? Que dice que se necesita para hacer una vinagreta, no me lo sé muy bien, pero dice que tiene que ser un prudente con la sal, un pues modesto para el vinagre y un verdaderamente espléndido con el aceite y un loco para revolverlo, algo así. Muy bien, siguiente. Y bueno, otra cosa que pues heredamos de los italianos, el martini, el famoso martini con sus aceitunas, pero que aquí lo preparamos no con ginebra, sino con tequila, ¿no? Entonces, pues sería otra preparación. Y bueno, pues salud y pues muchas gracias por eso. No sé si haya preguntas. Muchísimas gracias. No sé si me escuchan porque algo le pasó a mi computadora. Sí, te oigo. Este, así no sé. Pues felicidades porque de verdad aprendimos mucho sobre este famoso árbol vivo que, como tú bien lo dices, hay ejemplos todavía aquí en México, particularmente los que conozco son los de Michoacán, ¿sí? Que ya están protegidos porque son como todo un símbolo, ¿no? Pues yo no sé, mira, hay algunas preguntas, por ejemplo, de Beatriz Scharrer. Dice, quisiera saber sobre la producción, ¿solo lo podían elaborar los religiosos para sus celebraciones? ¿La producción extensiva se prohibió para favorecer la importación de España? Es pregunta. Esto para el vino, así como para el aceite de oliva, pregunta. Bueno, pues
Es un tema muy interesante, pero realmente no hay una prohibición para el aceite de oliva. Sí la hubo cuando Felipe de Anjou tomó el cargo de Felipe V de Borbón en el vino. ¿Por qué? Porque le gustaban los vinos franceses. Entonces, ¿qué pasa con los vinos españoles? Como toda la corte, toda la corte empieza a imitar al rey, entonces empiezan a tomar vinos franceses. Y entonces, pues para proteger la producción de los vinos españoles, se prohíbe en las colonias de la Nueva España la producción de vino. Eso nos afectó mucho en la cuanto a nuestra producción de vino. Desde luego que no era exclusivo de los sacerdotes, sino que también lo podía producir cualquier persona interesada. Lo que no encontré, y les voy a decir, es quién hizo o quién utilizó la primera almazara en México. Eso no lo encontré, por eso no lo dije. Pero Perfecto. Rubén está levantando la mano. ¿Quién? Rubén. Rubén, a ver, Rubén, prende tu micrófono. No. José Luis, no tienes idea de lo que he disfrutado tu conferencia. Muchas Y me gracias. dejó unas ganas inmensas de comer algunos de los platos que nos mostraste, el pollo en cuñete que es tan rico y el bacalao. Nada más un comentario respecto de lo que dijo Beatriz. Yo también en algún momento supe, pero ya no, mira, no tengo mayor dato de una prohibición tanto de vino, de producir vino como de producir aceite para proteger precisamente la importación del aceite que venía ¿cómo se llama?, de España y del vino que venía de España. Pero no sé, yo es una pregunta que te dejaría. Lo que sí quisiera comentar es la presencia de la manteca. La ganadería en la Nueva España cundió maravillosamente. Y se sabe, por ejemplo, que el precio de la carne en la Ciudad de México era verdaderamente ínfimo. Toda la gente comía carne. Y por supuesto, el beneficio de los cerdos era muy importante. Yo creo que en la cocina más tradicional, la cocina mexicana, es la manteca la que impera. No sé, yo creo que el guisar con aceite y todo eso ya fue muy posterior. Bueno, el aceite de oliva era para cosas muy especiales, platos muy especiales, según me acuerdo, pero los otros aceites eran realmente, eran raros. Se cocinaba mucho con manteca, pero eso yo creo que tiene que ver con esa proliferación del ganado en la Nueva España. De verdad te felicito, nos has presentado un recorrido maravilloso, este, lleno de cosas, de sugerencias, eh, en fin, la última unción que yo vi, la última unción real, fue ahora que coronaron a Carlos III, que bueno, al rey de Inglaterra es el único rey al que siguen ungiendo, como ungían antes también a los reyes de Francia. Y esa unción tenía que ver precisamente con un cierto poder. Marc Bloch lo explota en Los Reyes Taumaturgos. Eran reyes con poderes, digamos, de curación, en fin. Eh, Eran figuras consagradas, digamos, porque el poder, pues, se decía, venía de Dios. Te felicito de verdad. Muchísimas gracias por tu conferencia, José Luis. Muchas gracias por tu opinión. Y sí, mira, ahorita que has mencionado todo eso, pues resulta que fue tan importante la manteca que en algún artículo encontré que la manteca llegó a tener precios más altos que la misma carne. O sea, a ese nivel, ¿no? Y por otro lado, pues sí, que ya recordé que sí había una prohibición del aceite de oliva, o una cosa quizás un poco pasajera, pero sí se hizo una prohibición, tiene razón, para proteger la producción del aceite de oliva en España, ¿no? A mí me tocó ir por ahí por Córdoba, cerca de Córdoba, a una almazara, ¿no? Donde hacían
uno de los aceites más importantes de España, muy, muy sabroso, ¿no? Muy especial. Oye, el doctor Agustín Quirós Flores tiene un comentario, dice, además de indicar el número de años respecto al principio de tu conferencia, de estos árboles tan antiguos, además del número de años, nos informa si el año fue seco o húmedo. Ah, interesante comentario, ¿eh? Muy interesante. Sí, sí, pues, todo eso es muy valioso para todo lo que estamos haciendo. Muchas gracias. La doctora Narita quiere tomar la palabra. Narita, ¿puedes prender tu micrófono, por favor? Está ¿Ya? prendido. Perfecto. Está prendido. ¿Me oyes? Mira, es que me queda la impresión que México no tiene ni ha tenido nunca una cultura del aceite de oliva. Es para muy contadas ejemplos para lo que los tenemos, como decía Rubén, hemos comido con manteca más que con el aceite de oliva. Me llama la atención esto, me llama la atención en términos si de veras hubo una prohibición, como se protegió el vino, ya lo preguntó Rubén también, pero no tenemos datos, ¿verdad?, en que se haya protegido la producción olivera de España para que no viniera la competencia mexicana. Es decir, la pregunta es, a raíz de eso es que no tenemos una cultura del aceite de oliva. Bueno, pues realmente no la tenemos, pero vamos a decir que siempre el aceite de oliva es como un lujo para la comida, o en la parte gastronómica, ponerle un chorrito de aceite de oliva. Yo recuerdo de niño que en todas las casas había vinagreras, esas botellitas que tenían aceite y vinagre, como también había sal y pimienta, ¿no? Entonces ahora ya desaparecieron hasta los saleros. El salero pues era desde la época medieval, era el primer artículo que había que poner en la mesa para ahuyentar a los malos espíritus, ¿no? Pero además, el aceite y el vinagre debían estar presentes para ponerle a cualquier cosa. Por ejemplo, en casa cuando nos sirven una fabada, pues le ponemos aceite de oliva y vinagre. Y queda verdaderamente maravilloso, ¿no? Sí. Tienes razón respecto a los juguitos esos de las 12. Pero entonces en este término te pregunto, la población indígena definitivamente no tenía una cultura de aceite de oliva. No, para nada. Ese es un hecho. Y finalmente, abusando, ¿cuál es en la actualidad, en el siglo XXI, el mayor consumidor de aceite de oliva? ¿Sería España? Pues mira, yo creo que se la rifan España, Italia, sobre todo, Italia, claro. pero también, por ejemplo, en algunos lugares, por ejemplo, el Líbano, etcétera, Egipto, pues siguen usando mucho el aceite de oliva. En Grecia, en Grecia. Grecia, claro. Sí. Así es. Gracias. Así es. Y ahora que dijeron lo de las fechas, también encontré una cosa que no dije, que vale la pena. Esas ánforas que destruían ahí los romanos, los arqueólogos han encontrado que tienen una especie como de sello pues así como el código de barras, digamos, de aquella época romana, donde viene quién lo fabricó, cuándo se fabricó, cuál era la procedencia, la fecha, etcétera. Entonces, ha sido muy interesante. Han hecho un hueco en el monte Testez para sacar los tepalcates aquellos y estarlos clasificando y encontrar toda la parte arqueológica de una manera maravillosa. Luis, enhorabuena por tu erudición en este tema. Bueno, por favor. Pues muy bien, yo quisiera también decir que están presentes entre nuestros académicos la maestra Nuria Salazar, la doctora Nora Ricalde, el doctor Juan Carlos Mansur, la maestra Concepción Amerling y el maestro Alfonso Miranda. Un saludo muy especial a todos, particularmente a Isabel Ludlow, que me da mucho gusto que esté presente. Pues si no hay otra intervención... Yo sí, Manuel, si puedo
participar. Nada más Adelante, un comentario. adelante. Enhorabuena por la conferencia, la verdad ha sido extraordinario y hasta me dio hambre, pero más allá de ello hay un dato que me parece importante dos datos. Uno en relación con el comentario de Ana Rita de no tener, pues digamos, una tradición de consumir el aceite. En los cuadros de comedor de José Agustín Arrieta, de la zona Puebla-Tlaxcala, es común encontrar para la alta sociedad siempre esta aceitera y vinagrera, y entonces eso indicaría, tan común es que pues para una alta sociedad, quizá de herencia española, sí existía el permanente consumo del aceite de oliva. Y por otro lado, una nota de los juicios inquisitoriales que tenían que ver con prácticas demoníacas, siempre habría una acotación en la comida de que debían de usarse la manteca precisamente para combatir al judío converso o a la comunidad judía que pues no, tiene prohibición de comer al cerdo en sus múltiples manifestaciones, y entonces era obligatorio el hecho de que pues se usara manteca en las preparaciones, pues para tener esa conciencia tranquila de que pues era un buen cristiano. Simplemente esos dos comentarios, pero enhorabuena. Muchas gracias, pero para eso tenemos que hacer otra conferencia completa sobre las prohibiciones del Levítico y de los judíos, ¿no? Porque, pues sí, Claro. por ejemplo, ponerle conejo a la paella, por ejemplo, a veces el pato, porque tiene los dedos de las patas unidos, y eso está prohibido en el Levítico, y cosas así, ¿no? Pato, conejo, y todos los pescados que no tienen escamas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, es todo un tema. Y bueno, lo de la manteca, pues sí, es probable que lo hayan hecho, pero hay muchos otros elementos para condenar a un marrano, como les decían a los pobres judíos que comían alguna cosa cristiana. Sí, pues José Luis, te esperamos en otra conferencia para ampliar precisamente estos muy, muy interesantes datos que nos da Alfonso. Bueno, yo, quiero hacer una pregunta. ¿quién? Ángeles. Ángeles, bienvenida. Adelante. No, es que lo que me intrigó muchísimo, me llamó mucha atención, nunca lo había escuchado, lo de que se podía freír con la manteca de cacao. Bueno, sí, es una cosa rarísima. Habría que hacer el experimento, ¿no? Sí, te iba a preguntar si ya lo habías hecho. No, no lo he hecho. Pero sí habrá que hacerlo para ver a qué sabe. Quema alta temperatura, así es que no debe de ser malo, ¿eh? La verdad es que la manteca de cacao tiene una muy buena resistencia al calor. Sí, cómo no. No, mira. Y la manteca de cacao también se usa para los labios. Sí, claro. Eso que dice Gonzalo Fernández de Oviedo, que hacían ese bálsamo para las heridas, etcétera, y que le dio a la reina cuando fue a Ávila, pues es precisamente eso, ¿no? Para las heridas. Y entonces por eso usamos la manteca en los labios. Bueno, nada más se quedó en los labios, pero yo creo que antes se usaba para cualquier herida. Claro. Pues qué interesante. Mira, hay un último comentario del señor John Temple. Dice, hay un olivo en la misión de San Francisco Javier, Baja California Sur, que se dice que tiene 300 años de antigüedad. Está muy joven, porque por acá de Sicunza, pues sí, obviamente, ¿verdad? Bueno, pues felicidades nuevamente. Tuviste un público muy amplio, casi 90 seguidores. No cabe duda que el tema es muy interesante, y pues tu exposición, que fue muy clara, muy bien documentada y con unas imágenes verdaderamente extraordinarias. Robert, muchas gracias por haber apoyado también a José Luis con tus comentarios, y bueno, pues nos vemos el próximo mes con otra conferencia aquí de nuestra Academia Hispanoamericana de Artes, Ciencias y Letras. A todos los que nos siguieron, muchísimas gracias, y pues nada, buenas noches, que no les moje mucho la lluvia, que ya está muy, muy fuerte, por lo menos por acá, por la Colonia del Valle. Qué barbaridad.
Muchas gracias. Hasta pronto. Felicidades, hasta luego. Hasta Buenas luego. noches, saludos a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Bye.